Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales rojos de puerco que están bien ricos. No te los puedes perder. Comenzamos. Para esta deliciosa receta, en una olla con 3 litros de agua vamos a poner a cocer. Aquí tengo costilla de puerco, tengo aproximadamente 2 libras y media. La vamos a poner a cocer a fuego medio. Agregamos toda la carne, le ponemos la mitad de una cebolla mediana, una cabeza de ajo, le ponemos 4 hojitas de laurel, una cucharada de sal, tapamos y dejamos cocer por 1 hora y media. Después de ese tiempo verificamos que la carne esté bien cocida y que esté suavecita. Verificamos con un tenedor porque recuerda que la carne está caliente y como puedes ver ya está bien suave. Si a tu carne le falta puedes dejarla un poco más de tiempo. A continuación, en un sartén a fuego medio vamos a poner a cocer 3 chiles pasilla y vamos a agregar de 10 a 12 chiles guajillos. Estos chiles no son picosos, los vamos a dorar perfectamente por alrededor de 1 minuto de cada lado. Cuando veas que los chiles se van asando, les vamos a ir dando vuelta, evitando que los chiles se nos vayan a quemar porque les va a dar un mal sabor a nuestro adobo. Una vez que los chiles ya están bien asaditos, los vamos a retirar del fuego y así le vamos a hacer a todos los chiles hasta que queden perfectamente asados. En el mismo sartén a fuego medio vamos a poner a asar 7 tomatillos o 7 tomates verdes como tú los conozcas, un jitomate rojo o tomate rojo. Una vez que se van asando les vamos a ir dando vuelta para que queden perfectamente asaditos. Ya cuando veas que están bien asados los vamos a retirar y los vamos a reservar. Y a continuación, miren, en una cacerolita vamos a agregar 4 tazas del caldo con el que hemos cocido las costillas de puerco y vamos a poner a hidratar todos los chiles que hemos asado. Agregamos todos los chiles y los vamos a hidratar por alrededor de unos 5 minutos. Después de 5 minutos, cuando ya rompió en hervor y los chiles ya están bien suavecitos, los vamos a reservar. Y ahora mira, aquí tengo la carne, la vamos a deshebrar. ¿Ves lo fácil que es deshebrar la carne? Ya está un poco fría y ya está manejable, entonces con las manos las vamos a deshebrar perfectamente bien. Y a continuación, mira, en el vaso de la licuadora agregamos todos los chiles que hemos asado y vamos a hidratar con el caldo de las costillas. Le agregamos el líquido del caldo del consomé. Le agregamos el jitomate o el tomate y le agregamos los tomatillos verdes. Y sazonamos con 1/4 de cucharadita de pimienta negra, 1 cucharada de sal, le ponemos 2 clavos de olor, le ponemos una pizca de orégano seco, una pizca de tomillo en polvo, una pizca de comino en polvo, le ponemos un diente de ajo, 1/4 de cebolla blanca y licuamos perfectamente bien. Y ahora mira, en una cacerola o en un sartén a fuego medio agregamos un chorrito de aceite vegetal y una vez caliente agregamos el adobo que hemos licuado. Le agregamos todo el adobo, lo estoy pasando por un colador para que tu adobo quede perfectamente delicioso. Y esto que tú ves aquí, el gabazo, lo vamos a desechar. Y una vez que agregamos todo el adobo, si ves que le falta un poco de agua, le puedes poner más. Dejamos hervir por 10 minutos, después de ese tiempo, este adobo lo vamos a reservar. Ahora mira, en una máquina para mixtear vamos a agregar 2 tazas de manteca de cerdo. Agregamos toda la manteca. Le ponemos el aspa a nuestra máquina, la bajamos y encendemos a velocidad 1 y vamos a ir incrementando las velocidades gradualmente por unos 8 a 10 minutos hasta que tú veas que tu manteca ya cambió de color. Es muy importante hacer este paso para que tus tamales queden bien ricos y bien esponjosos. Una vez que la manteca ya está lista, después de unos 8 minutos, le vamos a agregar la harina de maíz. Yo estoy utilizando una harina que es especial para tamales, así la puedes encontrar en el supermercado o puedes echarle la harina de maíz de tu preferencia. Le agregamos 6 tazas de harina de maíz. Estas cantidades que estamos haciendo nos van a salir para unos 50 a 60 tamales dependiendo de cuánta masa le pongas al tamal. A nosotros nos salieron 40 tamales de puerco y 20 tamales de rajas con queso. Le ponemos el aspa a nuestra máquina, la bajamos y batimos a velocidad 1 por unos 30 segundos. Después de que batimos por 30 segundos le vamos a agregar el caldo de las costillas de puerco. Esto lo vamos a hacer sin que la máquina se pare. El caldo también tiene que estar un poco tibio, no tiene que estar muy caliente, pero sí tiene que estar tibio.
En total estamos agregando 5 tazas de caldo de las costillas de puerco. Un consejo: cada vez que le agregues un poco de líquido, recuerda bajarle la velocidad a tu máquina para que el caldo no salga volando. Le agregamos las 5 tazas de caldo de las costillas de puerco y batimos por unos 3 minutos. Y una vez que tu masa ya está bien batida por 3 minutos, paramos la máquina, le agregamos media cucharadita de sal, 2 cucharadas del adobo de chile guajillo que hemos preparado y mezclamos a velocidad 1. Una vez que se mezcló, batimos por 3 minutos más a velocidad alta. Recuerda que la sal es al gusto y opcional, e ir probando la masa para que no te quede desabrida. Y a continuación, mira, le agregamos media cucharadita de bicarbonato de sodio y le ponemos 2 cucharadas de polvo para hornear, o el Royal como también se le conoce. Bajamos la máquina y encendemos a velocidad 1. Recuerda que vamos a incrementar las velocidades gradualmente hasta llegar a máxima potencia. Esto lo vamos a hacer por alrededor de unos 8 a 10 minutos. Después de 10 minutos que nuestra masa ya está completamente lista, como puedes ver, ya tiene el aire suficiente y la masa ya está perfecta. Y como puedes ver, la masa ya no se pega en nuestra mano. Y a continuación, mira, aquí en nuestra carne deshebrada le agregamos el adobo que hemos preparado. Lo mezclamos perfectamente bien para que tu adobo de carne de puerco quede bien rico. Y mira, a continuación, aquí tengo las hojas de maíz, las he puesto a hidratar en agua caliente, ya están bien suavecitas. Ahora las vamos a escurrir para que queden listas y vamos a preparar nuestros deliciosos tamales rojos de puerco. Y aquí te muestro cómo vamos a preparar nuestros tamales. Con la ayuda de una espátula, estiramos nuestra masa, le ponemos la carne con el adobo que hemos preparado y lo vamos a envolver de esta manera. Las juntamos. Le hacemos este doblez de esta forma y enrollamos de la parte de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos nuestros tamales que ya están bien ricos. Mira nada más lo fácil que es preparar estos deliciosos tamales rojos de puerco en tu casa. Consientas a toda tu familia y disfruten de este rico sabor de estos deliciosos tamales rojos de puerco que están súper fáciles y deliciosamente ricos. Recuerda que solamente estamos haciendo 40 tamales de carne de puerco. Si tú quieres hacer 60 tamales, puedes utilizar unas 4 o 5 libras de carne de puerco o costilla de puerco, la carne de tu preferencia, la que más te guste. Y mira, aquí tengo una vaporera chica, le vamos a agregar agua hasta donde nos indica el nivel de la olla. Le agregamos unas monedas, estas nos van a avisar, van a estar sonando mientras el agua esté hirviendo. Una vez que no tenga agua, las monedas ya no van a sonar, entonces eso es indicativo de que necesita un poco más de agua. Acomodamos todos los tamales paraditos de esta forma. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y aquí tenemos nuestros tamalitos bien acomodados. Tengo tamales de rajas y tamales de puerco. Los llevamos a la lumbre, le ponemos un plástico en la parte de encima. Estos los vamos a poner a cocer a fuego medio bajo por alrededor de 1 hora y media. Le ponemos unos trapos en la parte de arriba y aparte le vamos a poner la tapadera para que todo el vapor se quede allá adentro. Después de 1 hora y 30 minutos ya nuestros tamales estuvieron listos y ya están bien cocidos y bien ricos, con un olor espectacular que inunda toda la cocina. Probamos con un tenedor, le quitamos un pedacito y lo probamos para asegurarnos que ya no sepa a masa cruda. Tiene que saber a masa bien cocida, bien ricos. Dejamos enfriar por unos 20 minutos y aquí tenemos el resultado. Unos deliciosos tamales rojos de puerco bien ricos para que los disfrutes. Como puedes ver, ya tengo mi tacita de café y estos tamales, créeme que saben bien ricos, están súper sabrosos, muy fáciles de hacer para que los disfrutes en tu casa, consientas a toda tu familia. Si te salió el muñeco en la rosca de Reyes, te tocan los tamales, prepárate estos deliciosos tamales rojos de puercos bien ricos que a todos tus comensales les van a encantar. Bueno, mis amigos y amigas, espero que te guste esta deliciosa receta. Yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video. Disfruta.